Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en este espacio. Bienvenidos, es un placer estar aquí nuevamente, amigos cibernautas. Hoy es miércoles 27 de junio del año 2018. Transmitimos como siempre desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias, amigos cibernautas. Bueno, el tema ya lo conoce, el tema ya sabe de qué se trata. De fútbol ya ni le hablo ni le digo, aunque logramos, dijéramos los mexicanos, logramos pasar por el triunfo que le dio Corea, por el triunfo de Corea sobre Alemania, si no mal recuerdo. Permitió que México lograra pasar a la otra fase, pese a haber perdido 3-0 ante Suecia. Un partido que a todas luces se vio mucha ventaja física, mucha ventaja estratégica de este equipo sueco. México se cumbió, 2 goles de Suecia importantes, más uno que se definió como un autogol. El caso es de que de eso ya no le voy a hablar, porque ya sabe usted que aquí en Veracruz hasta el gobernador suspendió las clases, casi como un Javier Duarte de Ochoa. Ya le platicaré más adelantito cómo está la situación de este gobernador, que de verdad anda muy desesperado, muy colérico, muy de malas. Me refiero a Miguel Ángel Yunes Linares, aquí en Veracruz. Ya le platicaré más adelantito de ese tema. Pero el otro tema, el tema que nos compete y que nos obliga a tratar y de comentar todos los días en una elección que se antoja prácticamente ya definida. Una elección que parece ser que ya no tiene vuelta de hoja, o como dijera el propio Andrés Manuel López Obrador, este arroz ya se coció. Y bueno, así es un dicho popular. Y pues las últimas encuestas, como la que da el Financiero, nos habla de que el 54% de los votantes votarían o darían su voto al candidato de Morena, del PT y del Partido Encuentro Social. Un segundo lugar encabezado por Ricardo Anaya, un tercer lugar encabezado por José Antonio Meade, disputándose, peleándose prácticamente este segundo lugar. Es importante mencionarles que las últimas encuestas también dicen que un 99% hay la seguridad de que Andrés Manuel López Obrador ganará la presidencia de la República. A una semana de las elecciones, pues parece ser que esto ya está definido. Consulta Mitofsky
dice que aventaja AMLO con 18 puntos al rival más cercano. Esta elección, pues, siendo así, pues digamos a 1, 2, 3 días, 4 días. A partir de mañana, hoy por cierto, terminan las campañas electorales, se acabó. Y se acabó también el trabajo de las encuestadoras, ya, hasta el día de hoy. Y bueno, el caso es de que un 18% Mitoski, otros hablan de un 20%, otros se atreven a pensar que de un 30%, en fin, hay varias diferencias entre las encuestadoras, pero lo cierto es que todas le dan ventaja a Andrés Manuel López Obrador sobre su más cercano competidor o su rival más cercano, que se llama Ricardo Anaya. Lo dice el último sondeo, o de acuerdo al último sondeo de Consulta Mitoski que se tiene a la mano. El mismo Roy Campos, director de Consulta Mitoski, ha señalado que existe la probabilidad de un 99%, así como lo oye usted, de que Andrés Manuel López Obrador gane las elecciones, amigos cibernautas. Y bueno, la verdad es que si es así, pues ya ni caso tiene seguir hablando de un tema que pareciera ser que ya está definido. Y hay algo muy, muy importante que ya le mencionaré en un momentito más. El tabasqueño, pues, lidera las preferencias en estudios de opinión. Y bueno, también se ha dicho que quien disputa o quien se encuentra en el segundo lugar y quien es el más cercano rival y competidor no es Ricardo Anaya, sino José Antonio Meade. De risa, pues, esta encuesta, cuando los medios de comunicación, al menos locales, sí hay algunos lugares donde algún candidato priista ha tenido buen trabajo y que seguramente ganará, porque pues así es la política, ¿no? Pero en sí, el PRI se encuentra pues muy alejado. Un gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, presidente de la República, pues que prácticamente enterró a su partido al colocarlo en tan solo 6 años en un tercer lugar. ¿Qué es lo que puede hacer cambiar todo esto? Bueno, se habla de un fraude electoral que seguramente despertaría una manifestación social a nivel nacional, cuando la gran mayoría de la gente dice que no hay margen de error para que Andrés Manuel López Obrador se alce con el triunfo. ¿Qué pasaría? Como lo ha venido diciendo José Antonio Meade, como lo ha venido diciendo Ricardo Anaya, que las encuestas no votan, que una cosa es lo que dicen las encuestas y otra cosa es lo que van a decir los votantes el día de las elecciones, es decir, el día 1 de julio. Y ante ello, bueno, uno se pone a pensar qué es lo que tienen planeado o qué es lo que tienen ellos organizado o de qué forma pretenden hacer creer, por un lado, que José Antonio Meade, en voz de su propio coordinador de campaña, Aurelio Nuño, diga que van a ganar, que las encuestas salen sobrando y que las encuestas simple y sencillamente pues no votan. Y por otro lado, señor Cepeda, el dirigente nacional del PAN, dice que ellos también van a ganar, menospreciando o minimizando lo que dicen las encuestas. ¿Qué es lo que tienen en mente para poder decir que ellos van a ganar? Bueno, cuando todas las encuestas ubican
en primer lugar al candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, con 34% de las preferencias, por un lado. Por otro lado, hablan de un 40, de un 50, de un 45, de un 54, como en el caso de esta encuestadora Pop Group. Y bueno, pues la verdad es que sí hay mucho que pensar en cuanto a qué es lo que tiene preparado el gobierno. Porque ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador, un fraude y nadie va a poder amarrar al tigre, porque él ya no va a estar. Y luego sale doña Jenko Poleski diciendo que se van a encontrar al diablo, o a la diabla en todo caso, que es ella, porque dice que no va a permitir un fraude electoral. Bueno, diablos, diablillos, diablotes, tigres, tigritos, tigrillos, como usted lo quiera llamar, el caso es de que la gente ya parece ser que tiene definido su voto, aunque déjeme decirle que tanto Anaya como Meade cifran sus esperanzas en aquellos que no han declarado por qué partido votaría. Hablamos de un 22, un 23% aproximadamente. Muchos dicen que esos votos de la gente que no ha declarado también van para Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que dicen. No lo sabemos, pero yo le comento para que usted esté enterado. Y por otro lado, Ricardo Anaya pues sigue sumando, pero en contra, porque Riobó, este empresario constructor, demandó al señor Ricardo Anaya, el candidato presidencial por México al Frente, cuando en el tercer debate presidencial, usted lo vio, Ricardo Anaya aseveró que López Obrador le dio a José María Riobó contratos sin licitación de manera directa por 170 millones de pesos. ¿Quién es Riobó? Constructor o dueño del grupo constructor Riobó, a través de su representante legal, aseguró que cuenta con un expediente intachable en todos sus procesos. Y dijeron que, contrario a lo que dice el frentista, ellos no hacen construcción alguna, por lo que negaron haber incurrido en irregularidades en cuestiones de obra pública. No se dedican a la obra pública, dicen, ¿no? En el documento se exhorta al panista a usar el tiempo de la veda electoral que comienza a partir del jueves para probar o retractarse de sus acusaciones contra el grupo. Además indican que cualquier reparación que obtenga por el concepto de daño moral lo destinará a la asistencia social. Vamos, Anaya demandado por daño moral por Grupo Riobó, usted lo recordará cuando señaló a López Obrador en su cara que él le había entregado contratos millonarios, 170 millones de pesos a este Grupo Riobó. Ahora hay una demanda por daño moral y bueno, la verdad es que Ricardo Anaya enfrentó una muy dura batalla, pese a ser también uno de los candidatos que en un inicio surgieron con enormes expectativas. Ricardo Anaya enfrentó una lucha al interior y al exterior de su partido y con el gobierno, para colmo también, ¿no? Cuando señaló a Peña Nieto de que lo iba a meter a la cárcel, se le vinieron un sinfín de denuncias como el de lavado de dinero con su amigo Manuel Barreiro. Entonces, la verdad que de más a menos y de menos a menos termina Ricardo Anaya. Este asunto de lavado de dinero, fíjense lo que le voy a comentar, amigos cibernautas. Siempre hemos hablado o hemos sabido de los negocios y de las complicidades que ha tenido el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. ¿Qué le digo con todo esto? Bueno, el PRI siempre ha negociado con el PAN o el PAN ha negociado con el PRI. Así sucedió en el año 2000 cuando Vicente Fox, sucedió en el 2006 con Felipe Calderón y sucedió en el 2012 con Enrique Peña Nieto.
siempre ha habido acuerdos entre la derecha y entre este partido de centro, como se le denomina, ¿no? Antes que preferir a un partido de izquierda como el del PRD o como el de Morena el día de hoy. Sin embargo, creo que la verdad les falló en mucho la estrategia del propio presidente de la República, que no construyó un acuerdo entre él o sus operadores políticos con los operadores del Partido Acción Nacional. Y no construyó por el único motivo de que en medio de estos se encontraba el propio Felipe Calderón Hinojosa, aferrado, obstinado en colocar, en hacer candidata a su mujer, a su esposa, Margarita Zavala, que en un inicio ella se aferró, se encaprichó a ser la candidata sin considerar que ella era la esposa de uno de los peores presidentes de México, que había soltado los demonios en la calle en esta lucha sin cuartel, sin estrategia, que ha mantenido las fuerzas federales con la delincuencia organizada. Este era un punto muy desfavorable para Margarita Zavala, que no lo quiso considerar. Sin embargo, era el plan estratégico de Enrique Peña Nieto y el señor Felipe Calderón, que al final no permitió pues que Ricardo Anaya se alzara en la construcción de una candidatura de un frente que aglutinaba al Partido de la Revolución Democrática y al Movimiento Ciudadano para que él se postulara como el candidato a la presidencia de la República, cosa que no quisieron aceptar desde un principio. Y Enrique Peña Nieto siempre se escudó o buscó a Felipe Calderón, y Calderón siempre obstruyó el acuerdo que se pudiera haber realizado. Esto llevó a un quiebre en el que Ricardo Anaya pues prácticamente se vio obligado por los ataques o el fuego amigo que tenía en contra por parte de Ernesto Cordero, de Javier Lozano, de Roberto Gil Suar y de otros actores políticos que pues lo ametrallaron, y él tuvo que defenderse también sin buscar los acuerdos para encontrar el punto de equilibrio que le permitieran una comunicación entre el gobierno federal para negociar precisamente la presidencia de la República. Esto no lo pudieron lograr y el único beneficiado de todo ello es Andrés Manuel López Obrador. A estas alturas, la comisión permanente tenía como punto de acuerdo llamar precisamente o tratar el tema precisamente del lavado de dinero en que se encuentra inmiscuido Ricardo Anaya. No lo hicieron los de la comisión permanente, como tampoco tocaron el punto de que ayer 2 personas fueron detenidas con 20 millones de pesos y declararon y dijeron que ese dinero iba para el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. 2 puntos que no se tocaron ayer, amigos cibernautas. Días antes se había reunido el expresidente Carlos Salinas de Gortari con Enrique Peña Nieto en su casa. A estas alturas, una reunión ya innecesaria ante ya la declarada, vislumbrada derrota del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. De ese tamaño, lo que intentaron frenar o lo que frenaron ayer, ya sin ninguna razón, a escasos días, precisamente en que se lleve a cabo esta elección y en donde todas las encuestas dicen que Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de México. Así están las cosas, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Regresamos.